Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase acerca de escatología, del estudio de los últimos tiempos. De hecho, es la época en la que estamos viviendo realmente, pero aún faltan muchas cosas por suceder. Eh, la última clase que está grabada bien es la que hablamos acerca de Israel y de las 70 semanas de Daniel. En esta ocasión voy a empezar a hablar de la última parte del curso, aunque no es la más cortita. Y voy a hablar de Apocalipsis. De hecho, cambio de pantalla para que veas los temas que vamos a estar tocando. Lo estoy llamando tiempos finales, que es realmente eh, lo que vamos a estar viendo ahorita. Y son varios temas, no necesariamente son clases, pero son varios temas que tenemos que cubrir. Uno es, perdóname, y todo va dentro de lo que es el estudio de Apocalipsis. Vamos a hablar de Apocalipsis en esta clase, vamos a hablar de las 7 iglesias que Apocalipsis se menciona en los capítulos 2 y 3. Después hablaremos de los siguientes dos capítulos, el cuarto y el quinto, que es este punto de que el Cordero recibe el reino de parte del anciano de días o del que está sentado en el trono. Hablaremos de los 7 sellos y de ahí vamos a brincarnos a hablar acerca del anticristo, cómo sube al poder, lo que está atrás de los mensajes proféticos respecto de los grandes reinos que habría en la tierra hasta llegar al reino del anticristo. Hablaremos de algunas de las cosas que menciona Apocalipsis respecto de quién está atrás del anticristo, quién es el profeta, el falso profeta. Hablaremos de la relación del anticristo con Israel, porque lo vas a ver más adelante. En esa última semana, los últimos 7 años de la historia como la conocemos sobre esta tierra, eh, Israel volverá a estar en el centro del panorama profético de Dios, que es lo que enseñamos cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, hasta la semana 69 de Daniel. Es toda la historia de lo que sucederá desde que se da la orden para reconstruir el templo hasta la muerte del Mesías, los 69 semanas de años. Y falta una última semana en donde el príncipe de este pueblo que habrá de venir, que iba a destruir el santuario y la ciudad, haría un pacto con Israel y haría grandes cosas hasta convertirse en este personaje, en este hombre, que es el anticristo. Y hablaremos a partir de ahí de la segunda venida del Señor, la segunda venida, la venida física del Señor, como lo vimos cuando hablábamos de las señales de segunda venida. Es decir, Él vendrá y se pondrá Él sobre el monte de los olivos, dice la escritura, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y a partir de ahí establecerá un reino que va a durar para siempre. Después de que Jesús llega, que viene con todos nosotros, que estemos con Él, que nos habremos ido con Él en el rapto, es toda la imagen del juicio de toda la gente que no resucitó en la primera resurrección o que no se fue con, con esos que resucitaron. O sea, en la primera resurrección sucede la resurrección de los muertos que estaban en Cristo o que estuvieron en Cristo en su vida y el arrebatamiento de todos los santos que estamos viviendo en ese entonces. En este tiempo de juicio, todos los demás muertos que no habían resucitado van a resucitar y habrá un juicio por todas las acciones que la gente hizo y después de eso habla acerca del final de la historia, de la nueva Jerusalén que vendrá para ser la morada de Dios con su pueblo. En fin, eso es un resumen muy rápido de los temas que vamos a tocar. Así que voy a entrar directamente a hablar acerca de Apocalipsis. Eh, pero solo quiero mencionarte una cosa antes de seguir adelante. Eh, la importancia del estudio de la profecía es fundamentalmente que podamos entender los tiempos y podamos estar preparados y podamos estar listos por si el Señor regresa. Es decir, espero que no lo estés tomando como algo interesante, como una cuestión de cultura general, sino como el entendimiento de que lo que dice la Biblia proféticamente se va a cumplir.
Todo lo que se ha puesto proféticamente en la Biblia se ha cumplido. Las profecías se han cumplido cuando tenía que cumplirse. Por tanto, las profecías que faltan se van a cumplir. Y Dios no desea que estemos a ciegas, sino desea que usemos la palabra profética como algo más seguro que nos permita navegar por tiempos de oscuridad y por tiempos de incertidumbre. Y sobre todo, que nos permita tener la certeza de que ese Dios que profetizó las cosas que se iban a cumplir es el mismo Dios que te ha llamado para que seas su hijo, para que seas su hijo, es el mismo Dios que está contigo y es el mismo Dios que te mantendrá firme hasta el final. ¿Ok? Entonces, nada más para que tengas esa confianza. Bueno, Apocalipsis. Se le conoce también como la revelación, porque así empieza el libro. En el griego empieza Apocalipsis, no sé qué más cosas, pero significa la revelación. Sí empieza Apocalipsis 1:1, porque el mensaje es mostrar cosas que no se conocían acerca de Jesús, no solo en cuanto a su aspecto, como aparece al principio del libro, sino también respecto de lo que viene sobre su señorío, sobre el dominio que tendrá sobre toda la tierra. Es un libro que tiene una promesa de bienaventuranza. Es el único libro en la Biblia que tiene esta promesa diciendo, bienaventurados los que oyen y todos los que guardan lo que está escrito en esta profecía para cumplirlo. Así que Dios, lo que estaba diciéndote, Dios quiere que estemos enterados de las cosas para estar preparados, para que no nos agarre como sorpresa, que no seamos ciegos a las cosas que vendrán. Juan empieza el libro exaltando a Jesucristo, al que nos salvó, al que nos hizo reyes sacerdotes, y define de quién es esto, a quién fue dado este mensaje. Apocalipsis 1:9 es el mensaje que Jesús mandó y lo dio a Juan. Juan es el último de los apóstoles a estas alturas de la época cuando Juan escribe este libro. Él es el único que queda de los 12 originales, bueno, de los 12 originales. En el año 95, después de nuestra era, el emperador Domiciano manda a Juan a Patmos. La tradición o la historia dice que trataron de matar a Juan de diferentes maneras. La última fue, lo trataron de hervir en aceite en un caldero grande y Juan ni se cocinó ni se murió con el aceite hirviendo. Y como no podían matarlo, lo mandaron a la isla de Patmos en el Mediterráneo. 18 meses después de que lo enviaron, es liberado y regresa a Éfeso, donde muere en el año 98. Hay poco de discrepancia, 98, 99, pero es al final del primer siglo que Juan muere en Éfeso. Juan era en aquel entonces el obispo de Éfeso. Así que en ese periodo de 18 meses que pasa en Patmos, Juan recibe este mensaje. Y en Apocalipsis 1:11 dice que es un mensaje a las 7 iglesias. Y es importante esto que entiendas. Ese 7 en la Biblia siempre significa que algo está completo. Para darte un ejemplo que es válido para todos los demás ejemplos, Dios creó la tierra, o Dios hizo la creación en 7 días. ¿Sí? 6 días trabajó y el séptimo descansó, es decir, después de los 7 días la creación estaba completa. En ese sentido, cuando habla acerca de 7 iglesias, que es importante, es que es una totalidad, es todo lo que representa las diferentes épocas de la iglesia. Es claro que el mensaje no solo va dirigido a las 7 iglesias que físicamente existían en aquel entonces, sino proféticamente hablando, se refiere a las diferentes etapas por las cuales la iglesia de Jesucristo pasaría. Ahora, por eso el mensaje en el versículo 19 dice que escriba las cosas que ha visto y las que son los mensajes para las iglesias que existían en aquel entonces y las que han de ser después de estas, es decir, lo que pasaría después, primero de la época en la cual están las iglesias y después de la época de las iglesias. Vamos a entrar un poco más a eso en un momento. Ahora, es un libro profético, pero es un libro profético que está abierto. Al final de Apocalipsis se le dice a Juan que no selle las palabras del libro
sino que estén disponibles para todos. Es decir, Dios desea que la iglesia pudiera o pueda entender los planes y las cosas que Dios pensaba hacer o lo que Dios veía que pasaría en los tiempos de la iglesia. Es diferente, por ejemplo, de lo que Dios le dice al profeta Daniel. En Daniel capítulo 12, en varias ocasiones le dicen a Daniel, sella las palabras de este libro, porque son para el tiempo del fin. Es decir, las cosas que hay en el libro del profeta Daniel no se entenderían bien sino hasta que nos acercáramos a los tiempos finales de la historia. Entonces, no podían ser entendidos en los tiempos de Daniel, pero para nosotros que estamos hacia el final de la historia, es factible poder entender las cosas. Claro, nosotros viendo en la perspectiva de la historia, nos es más fácil el poder analizar y evaluar las diferentes cosas que están en este libro, en Apocalipsis. No así para la gente del primer siglo, del segundo siglo, porque ellos están viviendo estas etapas de la iglesia, como vas a ver ahora. Bueno, y lo que quiero es llevarte a este pasaje. Yo espero que, como se los pedí, hayas leído una o varias veces el libro de Apocalipsis, de modo que si te menciono algo, haya cierta relación a lo que leíste. Pero como es tanta la información que existe en el libro, preferí en algunos momentos mostrarte el pasaje del cual voy a hablar para que puedas conectarte más fácilmente con lo que leíste, o si no lo leíste, que puedas conectarte con lo que estoy diciendo. Juan dice en Apocalipsis 1, 10 al 16, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Déjame hacer una pequeña trivia aquí. Aquí dice, Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega. Y quizá los he escuchado en diferentes ocasiones. La razón por la que Jesús habla de estos tiene que ver con esta idea que es el primero y el último. Porque en el alfabeto griego, alfa es la primera letra y la última letra del alfabeto griego es omega. Entonces Jesús usa esta metáfora para que la gente pueda entender de lo que está hablando. Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa, el omega, el primero y el último. Bueno, quizá ya lo sabías, pero si no, pues es una buena trivia bíblica. Y avanzo un poquito para explicarte algunas cosas, pero lo que quiero que veas en este pasaje es la imagen de Jesús glorificado. Ve este tremendo señorío. O sea, la imagen que Juan pinta en estas palabras es su mejor expresión de la grandeza y de la gloria que él ve en esta persona que está hablando con él. Es la descripción acerca de su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, ojos como llama de fuego, pies como el bronce que está en un caldero, o sea, fulgurente, como bronce bruñido. En fin, esta imagen de gloria que Juan ve en el Cristo glorificado. Ahora, algunos comentarios de esto. Primero acerca de Juan. Dice Juan que estaba en el Espíritu. Y claramente es muy seguro que Juan pasaba mucho tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Era un hombre de oración y estaba orando y estaba metido con el Espíritu. Y dice en el día del Señor. Básicamente el día del Señor se entiende como el domingo. O sea que Juan dedicaba ese domingo en particular a estar metido con el Espíritu Santo. Y te digo, escucha esta voz y esta presencia de Jesús glorificado.
con una voz como de trompeta, como estruendo de muchas aguas. Y luego dice, había uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando él voltea a ver, dice, ve uno semejante al Hijo del Hombre. Y quiero tocar un punto aquí, porque eh, cuando la palabra de Dios habla acerca del Hijo del Hombre, no es una idea de alguien muy humilde y alguien muy, que tiene mucho cuidado de no decir más de sí mismo. En realidad, la idea de Hijo del Hombre es una mención profética, una referencia a algo profético, porque cuando el profeta Daniel tiene la visión de algo que pasa en el trono, que lo veremos más adelante en Apocalipsis, él dice que delante del anciano de días vio acercarse a uno como un hijo de hombre que recibía de parte del anciano de días, del que estaba en el trono, dominio y autoridad sobre todas las naciones. Jesús, cuando camina sobre la tierra, en diferentes ocasiones se refiere a él como el Hijo del Hombre. Eh, y lo hace, una vez más, no es porque es una forma de presentarse de manera humilde, sino porque es una forma de declararle a toda la gente que lo escuchara que Él es aquel Mesías que vendría, el Hijo de Hombre que está puesto en las Escrituras, en la profecía. Y Juan toma esta expresión en el mismo sentido. Esa persona, ese Hijo de Hombre que él ve, es el mismo que la profecía ha definido como el Mesías, como el que vendría a tomar el dominio y la autoridad sobre todas las naciones. Entonces, no nada más es una frase, es una declaración profética que Juan hace. Y luego toda la cuestión de esta gloria que Juan ve en su vestimenta, en su apariencia y todo eso. Ahora, nada más te comento una idea que me vino cuando vi esto, desde que lo vi, es que ese Jesús es diferente, muy diferente al Jesús que Juan conoció. Acuérdate que Juan caminó con Jesús 3 años y medio. Él estuvo con Jesús en la última cena, recostado en su pecho. Él estuvo con él en la crucifixión. Él junto con los discípulos lo vieron resucitado. Se apareció en medio de ellos después de la resurrección. Estuvo conviviendo con ellos por 40 días después de su resurrección. Lo vio irse al cielo junto con los demás en esa nube que los tapó en Hechos capítulo 1. Pero nunca, en toda la experiencia que Juan tuvo con Jesús, nunca lo había visto en este nivel de gloria y de autoridad con el que Jesús se le presenta a Juan. Y es importante que entendamos, la imagen que tenemos de Jesús puede ser una, pero la realidad es que Jesús puede ser muy diferente al Jesús que nosotros nos imaginamos, especialmente si Él se manifiesta en toda su gloria y en toda su autoridad. Pero en fin, esto nada más es como una pequeña referencia. Ahora, en esta visión que Juan tiene, Jesús está en medio de 7 candeleros de oro y tiene 7 estrellas en su diestra. Jesús le explica a Juan más adelante que los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque nos parezca que es extraño, cuando revisas las características de las iglesias, Jesús está diciendo todas esas iglesias, todas esas imágenes proféticas que yo te presento son mías. Es decir, Él reconoce a todas esas iglesias como sus iglesias. Son las 7 iglesias a las cuales Él les manda el mensaje. Y la otra cosa que es interesante es que la visión de Juan dice que Jesús tiene 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha. Y le explica también en Apocalipsis 1:20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, aquí una pequeña enseñanza respecto de los mensajes proféticos y de cómo activar las profecías. Quiero que te imagines lo que Juan está viendo. Ve a Jesús en su mano derecha tiene 7 estrellas. Cada una de ellas representa un mensajero a una de las iglesias. Pero cuando Jesús da los mensajes proféticos, se los dice a Juan. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Es decir, Jesús tiene en la mano derecha el ángel, el mensajero, la estrella de la iglesia de Éfeso. Pero Jesús no habla al ángel directamente, le dice al profeta, Juan, dile al ángel lo que yo quiero que el ángel sepa. Y es un punto importante que entienda. Las palabras proféticas se activan cuando cuando la persona que recibe la profecía o la declaración profética, la pone en sus labios, la escribe, hace una acción con ella para que sea conocida. Mientras no pase eso,
la profecía o la palabra profética no tiene efecto, no tiene acción. Por eso Jesús tiene que decirle a Juan, escribe al ángel de cada iglesia el mensaje que yo quiero darles para que los ángeles puedan llevar ese mensaje a cada iglesia. Un ejemplo de esto está en Ezequiel 37, es el capítulo que habla acerca de los huesos secos. Dios lleva a Ezequiel a este valle de huesos secos, secos en gran manera, dice Ezequiel, y le dice que profetice sobre los huesos. Y Dios le dice a Ezequiel lo que tiene que profetizar y le da instrucciones diciéndole, dile a los huesos que venga, que se junten, que venga de sobre ellos carne, que vengan nervios, que vengan tendones, que venga piel. Mientras Dios está hablando estas palabras a Ezequiel, no pasa nada con los huesos. Y Ezequiel dice, y entonces profeticé como me habían mandado. Es decir, él toma la palabra que Dios le dio y la declara. Y en ese momento, cuando Ezequiel declara la palabra, los huesos empiezan a juntarse y los huesos empiezan a cubrirse de piel. Y luego le dice Dios, profetiza sobre estas, porque es un gran ejército, pero estaban sin espíritu. Y le dice, profetiza sobre este ejército que venga el espíritu. Y le dice lo que tiene que profetizar, espíritu, ven de los cuatro vientos. Y mientras Dios le da las instrucciones a Ezequiel, no pasa nada con ese ejército de huesos reconstruidos en gente. Pero cuando Ezequiel profetiza las palabras que le dijeron, ese ejército cobra vida. Es decir, cuando Ezequiel pone en sus palabras la profecía que Dios le da, la profecía entra en acción. Y es importante para tu vida. Si tienes profecías en tu vida, cosas que Dios te ha dado, decláralas. Decláralas con fe porque se van a cumplir, pero no pasará nada a menos que pongas la profecía que Dios te da en tu propia boca. Ok, es una buena enseñanza respecto de cuestiones proféticas. Ahora, estas 7 iglesias que Jesús reconoce como suyas, proféticamente son sus iglesias y son también diferentes etapas de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. Y esto es más o menos un resumen de estas iglesias, luego vamos a ver a cada una de ellas. Pero le dice Jesús a Juan en Apocalipsis 1:19 que escriba las cosas que ha visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Las cosas que son, estas iglesias, estas 7 iglesias, eran iglesias reales que existían en aquel entonces en la zona de Asia Menor. Cerca de Éfeso, todas ellas, o alrededor de Éfeso, podíamos tomarlas como punto central. Estaban como a entre 50 y 80 kilómetros entre sí, en las ciudades con ese nombre: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, los mensajes son primeramente directamente a esas iglesias y reflejan cosas que en aquel entonces estaban pasando seguramente en esas iglesias. Pero también habla acerca de las cosas que serán después. Y es a lo que me refería yo, que son diferentes etapas de la iglesia que aparecen en cierto momento histórico y que se va conservando con muchas de sus características a lo largo de todos los periodos de la iglesia. Es decir, lo que había característico en la iglesia de Éfeso desde el punto de vista profético era característico de esa primera época en la que Éfeso es una referencia histórica, pero se mantendrá a lo largo de toda la historia de la iglesia. Tú y yo tenemos 2000 años de historia atrás de nosotros que nos permiten ver a todas estas cosas y poder identificar detalles o cosas que pasaron en cada uno de los tiempos. Pero es importante que entiendas que las características de Éfeso o de Esmirna o de Pérgamo sigan manteniéndose a lo largo de toda la historia del tiempo de la iglesia, ¿no? Y vamos a ver cada una de ellas, pero Éfeso es fundamentalmente, se refiere a la iglesia apostólica, la iglesia que levanta el crecimiento del cristianismo en el primer siglo, impulsada por los apóstoles. Esmirna es la iglesia perseguida, que a partir del segundo siglo hay persecuciones muy graves contra la iglesia. Pérgamo es la iglesia del poder imperial, cuando finalmente Constantino la escoge como la iglesia del imperio. Tiatira representa la iglesia del papado, que empieza más o menos alrededor del año 450 de nuestra era, y claramente sabes que sigue hasta nuestros días. Sardis es la iglesia de la Reforma y todo lo que produjo la iglesia de la Reforma a partir de Lutero en 1517. Filadelfia es la iglesia del derramamiento del Espíritu Santo,
es los últimos tiempos, a partir más o menos, sin ponerle una fecha exacta, pero de los años 1900. Y la Odisea es la iglesia tibia y apóstata, la iglesia que estamos viendo desarrollarse con mucha rapidez en muchas partes del mundo. Eh, en fin, vamos a entrar a seguir adelante. Cada uno de los mensajes de cada iglesia, los 7 mensajes, tienen fundamentalmente la misma estructura. O sea, de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son fundamentalmente esos mensajes a las 7 iglesias. La estructura del mensaje, como te digo, es la misma en cada una. Cambia lo que va dentro, por supuesto, pero empieza hablando del carácter o la manifestación de Cristo. Luego describe cosas que Cristo ve buenas o malas, o en general dentro de esa iglesia, y algunas recomendaciones que Jesús le da a las iglesias para que mejoren. Y siempre tiene 2 cosas con todas ellas. Es una palabra al que venciere. Les da diferentes promesas de victoria para aquellos que puedan vencer. Y siempre incluye el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa parte interesante, no dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el mensaje del Espíritu, y eso es lo importante para ti y para mí, el mensaje del Espíritu no es para la iglesia en esa época, es para todas las iglesias en cualquier momento de la historia. Es decir, si tú vivieras en el tiempo de la iglesia de Éfeso, pues en ese primer siglo de la historia de la iglesia, el mensaje de todas las iglesias, de las 7 iglesias, es un mensaje relevante para ti. Tienes que escuchar, oír lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. Y tú y yo tenemos que estar atentos a ese mensaje, porque el mensaje a las 7 iglesias forma un mensaje completo que es importante para ti y para mí. ¿Ok? Bien, entremos pues a la primera iglesia. Escogí poner algunos pasajes más que confiar en que lo leíste y te vas a acordar, porque es más fácil si lo puedes leer y de ahí entrar a alguna pequeña explicación de qué es lo que se encuentra. Entonces, la primera parte del mensaje es la iglesia de Éfeso. Y como te decía, Jesús tiene al ángel de Éfeso, al mensajero, a la estrella de Éfeso en su mano derecha, pero le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, algunas cosas respecto de esta iglesia que quiero señalar. Respecto de la parte histórica, la iglesia de Éfeso existió en el primer siglo y por muchos siglos. Actualmente la ciudad de Éfeso está destruida, no existe más. Pero esa iglesia fue fundada por Pablo. Es la única iglesia en la cual se menciona a los apóstoles, donde dice Jesús de que ha probado a los que sí dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, esta iglesia fue fundada en manifestaciones muy poderosas del Espíritu Santo, desde gente bautizada con el Espíritu Santo, que hablaban en lenguas y profetizaban. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo, que le ponían paños. Hay hasta una historia simpática de que 7 hijos de un tal Ezeba, que eran exorcistas ambulantes, tratan de echar fuera un demonio diciendo en nombre de Jesús al que Pablo predica. Quieren echar fuera al demonio, el demonio se voltea y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y un solo demonio se avienta contra estos 8 y los deja mal, ¿no? Mal, mal. Era tan poderoso el mover del Espíritu Santo en aquel entonces, que dice el versículo 19 de Hechos 19, perdón, que los que practicaban hechicería y brujería llegaron y quemaron todas las cosas que tenían, y el precio de lo que quemaron y destruyeron eran 50,000 piezas de plata, una fortuna en aquel entonces. O sea, esa es la iglesia poderosa en señales, en prodigios, en la manifestación del Espíritu Santo,
una iglesia esforzada por expandir el evangelio. El libro de los Hechos nos platica las aventuras de Pablo, por decirlo así, expandiendo el evangelio, llevando a todas las partes, como él mismo dice, llevando a donde nadie ha llegado con el mensaje del evangelio. Pablo quería llegar. Decía que desde Jerusalén hasta Ilírico, hasta la parte más extrema del Imperio Romano, todo lo había llenado con el evangelio de Cristo. Esta era la característica, la pasión por las misiones, la pasión por las almas, la pasión por llevar la presencia del Espíritu Santo a donde quiera que pudieran ir. Dicen que algunos apóstoles fueron hasta la India llevando el mensaje, otros fueron al África, a diferentes partes del mundo conocido. Entonces, en esta pasión de expandir el evangelio. Sin embargo, las nuevas generaciones que nacieron bajo este poder del Espíritu Santo dejaron al Espíritu Santo. Pablo tiene una reunión en Hechos capítulo 20 muy impresionante con los líderes de la iglesia de Éfeso, la que él había fundado. Y les dice este mensaje, dice, yo sé que después de mí entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y curiosamente, a pesar de las advertencias de Pablo, a pesar de la advertencia del Espíritu Santo de que cuidaran al rebaño, que cuidaran la presencia del Espíritu Santo, poco a poco la presencia del Espíritu fue poco importante. Tal vez empezaron a subir gentes que no tenían la plenitud del Espíritu Santo y al final de cuentas se perdió ese empuje apostólico que había en el primer siglo. La historia de Éfeso es que la ciudad se destruyó y ahorita Éfeso es nada más un montón de ruinas en donde estaba la gran ciudad originalmente. El reproche claro para esta iglesia es que ha dejado su primer amor, ¿no? Y esto es un mensaje importante para ti, para mí. Regresemos a ese amor apasionado. Si lo tienes todavía, si lo vives todavía, no lo dejes apagar, pero si ya se apagó un poco, pide que el Espíritu Santo te encienda de nuevo. Ahora, le menciona que tiene un punto bueno. Dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No está muy claro acerca de qué era esta doctrina de los nicolaitas, pero usando la etimología, o sea, la forma que se construían las palabras en el griego, podemos tener un poco de entendimiento. Nikao significa vencer, laos significa laicos o personas que no son parte de algún tipo sacerdotal o cosas así. Y entonces, esta idea de nicolaitas son aquellos que donde el sacerdocio puede imponerse sobre los laicos, los que no son nada de la parte sacerdotal. Y es una doctrina que, si tú analizas la historia de la iglesia en el primer siglo, lo ves muy claro. No había una autoridad apostólica en donde el apóstol dominaba las iglesias. Los apóstoles establecían iglesias, dejaban ancianos, ponían pastores o líderes y dejaban que la iglesia se manejara a sí misma. Pero no había en ninguna parte la estructura de que uno mandaba y los demás obedecían. Que eso viene a desarrollarse después en la historia de la iglesia. La siguiente iglesia es Esmirna. Se le conoce como la iglesia perseguida en el punto de vista profético. Y dice así Apocalipsis, escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, el que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, Esmirna es una ciudad más o menos 50-55 kilómetros al noroeste, al norte de Éfeso. En aquel entonces una ciudad dedicada a la persecución, a la adoración al César, lo cual producía un gran problema con la iglesia, porque la iglesia, o sea, la gente tenía que presentar certificados de adoración al César al menos una vez al año, lo cual los cristianos obviamente no hacían. Y eso podía costarles desde perder trabajos, perder propiedades, ser encarcelados. Y de ahí quizá el comentario acerca de la pobreza y de que la gente no tenía nada, porque muchos perdían todas sus pertenencias, todo su trabajo y toda la forma de ganarse la vida, ¿no? Proféticamente, esta iglesia se sitúa más o menos entre los años 100, al final de la era apostólica,
porque Juan muere alrededor del final del primer siglo. Es el último apóstol. Hasta el año 312, donde había persecuciones, algunas más fuertes que otras, pero con tremendas persecuciones. Y quizá cuando habla acerca de 10 días que van a subir persecución, quizá proféticamente se refiera a 10 diferentes etapas donde los emperadores trajeron persecuciones muy fuertes en contra de la iglesia en el imperio, empezando con Nerón. Nerón decide incendiar Roma para poder componer según él, una poesía a Roma incendiada. Y cuando se levanta el pueblo por lo que hizo, le echa la culpa a los cristianos. Y bueno, mueren miles de cristianos, son perseguidos. Pero todos estos emperadores tuvieron persecuciones muy fuertes contra los cristianos. Las catacumbas, por ejemplo, que encuentras en Roma y en otras ciudades, que eran ciudades importantes en el imperio, eran la manera que los cristianos de aquella época buscaban escapar a la persecución. Vivían bajo tierra, ahí tenían sus reuniones, tenían sus ministerios, etcétera, para escapar de la persecución. Y esos son los 10 emperadores que más fuertemente persiguieron a la iglesia, o persiguieron a la iglesia en general. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. A esta iglesia Jesús no le da ningún reproche. Le dice, sé fiel, mantente fiel. No importa, te daré la corona de la vida, aguanta. Y es curioso lo que yo te comentaba, pero actualmente sigue habiendo tremenda persecución en diferentes áreas contra la iglesia. Hay países en los cuales ser cristiano te cuesta la vida, te cuesta todo. O sea, algunos países musulmanes, por ejemplo, el ser cristiano te cuesta la vida, te cuesta tus propiedades. Lo mismo que pasaba con Esmirna. Es decir, las características de esta iglesia no se terminaron en 312 de nuestra era. Es una característica que acompaña a la iglesia de Cristo en diferentes lugares, aún en nuestro país, aún actualmente. Hay lugares en Chiapas, en Oaxaca, aún en el Estado de México, y no sé en otras partes tal vez, pero de esos tres estoy seguro, en donde hay persecuciones muy gruesas en contra de los cristianos. Hay gente que ha sido muerta, aún recientemente supimos de un pastor que fue muerto por gente que, pues nada más porque era pastor. O sea, es una característica que sigue acompañando a la iglesia de Cristo, porque se enfrenta a las fuerzas del mal. Pero bueno, esa es la segunda iglesia. La tercera iglesia es Pérgamo. Y dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A esta iglesia se le conoce proféticamente como la iglesia del favor imperial o la iglesia del favor del emperador. Históricamente, Pérgamo era una ciudad a 80 kilómetros al noroeste de Éfeso. Se le consideraba como la capital de Asia, era una ciudad muy próspera a la que llegaba muchísima gente. Fue también un centro de adoración al César. Entre las cosas que hacían famosa a Pérgamo era tener una biblioteca con 200,000 volúmenes. De hecho, la palabra pergamino es material donde se puede escribir para hacer un rollo, ¿no? Viene de Pérgamo, es un material que ellos habían desarrollado para poder tener todos esos volúmenes en su biblioteca. Y tenían entre las cosas que los hacían famosos el templo de Escolapio, un templo para sanidad. En griego el nombre de este mismo dios es Asclepio. Y se dice que era un templo en el cual la gente era sanada andando entre serpientes, no venenosas, pero la gente tenía que a veces que pasar la noche durmiendo entre las serpientes como proceso de sanidad, en fin. Quizá por eso se refiere
como al trono de Satanás, donde reina Satanás. Proféticamente se encuentra entre 313 y 450. Y la fecha 313 es bastante firme porque en ese año Constantino emite lo que se conoce como el Edicto de Milán, y es un edicto a través del cual da libertad religiosa en todo el imperio. Es que cualquiera puede hacer, creer en lo que quiera, ¿no? En aquel entonces, por lo que sabemos, la población cristiana del imperio había crecido de unos cuantos miles y era alrededor de cerca del 10 o el 12% de toda la población del imperio. Aún la madre de Constantino era cristiana y Constantino aparentemente hacia el final de sus días, quizá ya en su lecho de muerte, se bautiza y confiesa a Cristo. Pero antes de esto, después de este edicto de Milán, Constantino decide que el cristianismo iba a ser la religión del imperio. No solo ya no iba a haber persecuciones a cristianos, sino ahora el ser cristiano era lo de moda, ¿no? Lo que estaba bien. Y entonces, al hacer el cristianismo la religión del imperio, lo que sucede es que toda la gente ahora quiere ser cristiana, ¿no? Eh, y al ser todo esto, viene este asunto del reproche que le dan de la doctrina de Balaam. Porque Balaam lo que hace en los tiempos bíblicos, números, en tiempo de Israel en el desierto, Balaam es contratado por un rey que se llama Balac para que maldiga a Israel. Balaam, que era en un tiempo un verdadero profeta de Dios, no puede maldecir a Israel porque Dios no le da una palabra de maldición. Siempre que se levantaba para decir algo, acababa bendiciendo. Pero Balac le insiste que le dé alguna cosa para ganar a Israel. Y Balaam, perdón, tratando de ganarse un dinero de parte de Balac, que le prometía un cuarto lleno de oro, le dice, no puedo maldecirlo, pero si haces esto, van a entrar en un proceso de maldición de parte de Dios y Dios los va a castigar. Y básicamente lo que le dijo es, envíales mujeres, envíales personas que lleven la idolatría en medio de ellos y que las mujeres aparten a los hombres del caminar con Dios. Y a eso se refiere a esta cuestión de la doctrina de Balaam. Es decir, entra gente que trae otra doctrina y los cristianos empiezan a mezclarse con aquellos idólatras que se llaman cristianos, pero que realmente siguen siendo lo que eran antes. Entonces, es la época que para poder mantener ese favor imperial y esa apertura a las religiones, la iglesia empieza a aceptar que adoradores de Júpiter, adoradores de esto y sacerdotes de aquello, empiezan a entrar trayendo sus propias doctrinas y empieza a mezclarse con cosas de adoración a ídolos, a idolatrías, se crean templos especiales y empieza esta transformación de una iglesia santa a una iglesia corrompida, a una iglesia que comete fornicación y no se refiere a la cuestión sexual, se refiere fundamentalmente a la cuestión espiritual, porque cuando una persona que conoce a Dios va atrás de un ídolo, la palabra lo llama como una fornicación. Esa idolatría que lo llama como una fornicación. Es decir, la iglesia permite que el mundo entre con sus prácticas y con sus cosas dentro de la iglesia y que la contamine. Y también le reprocha a esta iglesia que tiene la doctrina de los nicolaitas. Es lo que yo te decía de una estructura a través del cual hay personas en la iglesia que dominan a las personas, a otras personas en la iglesia. De hecho, al paso del tiempo, dado que esta religión era la religión del imperio y la necesidad que tenía el imperio, el emperador, de tener algo que uniera a toda la gente, empezaron a establecer la obligación de que la gente que sirviera el imperio y la gente que fueran cristianos. Y poco a poco empezó a establecerse la práctica de que donde estuviera el emperador tenía que estar la cabeza espiritual. Y se estableció este concepto de que el sacerdocio es el mediador entre Dios y el hombre y no Jesús. Entonces la gente tenía que ir a través del sacerdote para poder llegar a Dios. Las obras, por cierto, en esta iglesia empiezan a ser importantes para la obra de crecimiento de la iglesia, pero no es nacido de una pasión por el Señor, sino es prácticamente parte de la actividad de la iglesia. Y eso nos lleva a la siguiente iglesia, que es la de Tiatira.
Y dice Apocalipsis 2, versículos 18 al 28, escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores, tú más que las primeras. Pero tienes unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en tierra, en cama, perdón, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta iglesia proféticamente se le considera el tiempo de la iglesia papal. Ahora, una vez más, quiero que me entiendas el mensaje, ¿no? La iglesia aparece en cierta época con ciertas características, pero no termina cuando termina esa temporada donde esa iglesia es predominante, sino sigue presente a lo largo de otros eventos u otras etapas en donde otra iglesia toma relevancia desde el punto de vista profético. Entonces, Tiatira se le conoce como proféticamente como la iglesia papal. Y va más o menos del año 450 hasta el presente. Bueno, o sea, estrictamente su periodo llega hasta 1517, pero la iglesia continúa presente y tú la ves fácilmente hasta el día de hoy. Teatira es una ciudad de comerciantes, muy próspera, dedicada también a la adoración al César. Eh, esta iglesia en profecía es una iglesia rica en obras, que es una cosa característica de la fe católica, es que la gente se salva por obras. Y entonces la gente es la iglesia, perdóname, está muy enfocada a hacer obras, pero Jesús le alaba el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y la verdad es que tenemos que entender que esta iglesia, o este periodo de la iglesia, o esta característica de la iglesia, ha establecido obras a lo largo de todos los continentes que han sido una tremenda bendición para mucha gente. O sea, han tenido escuelas, orfanatos, hospitales, obras de misericordia, atención a los pobres y muchas otras cosas. Y han servido pacientemente, han sido perseguidos, pero han aguantado, ¿no? Y dice que las obras postreras serán mejores que las primeras. Y probablemente se refiera a lo que la Iglesia Católica ha hecho a partir de el Concilio Vaticano II, cuando se da una apertura al Espíritu Santo para moverse y se genera lo que es la renovación carismática en el Espíritu Santo y muchas cosas que aún al día de hoy han transformado muchas de la forma de ser de la Iglesia, ¿no? Ahora, el reproche fundamental es que permite que Jezabel tome el control. Jezabel, en la historia bíblica, fue la esposa del rey Acab, tal vez el rey más impío, el periodo tal vez más impío o de los más impíos en la historia de los reyes de Israel. Jezabel establece un culto a otros dioses dentro de Israel. Establece el culto de Baal y Asera, trae profetas de diferentes lugares que se dediquen a promover esta idolatría en Israel. Y esto es quizá el juicio más fuerte que viene sobre esta iglesia, permitir que se enseñen esas cosas y que la gente sea llevada a adorar imágenes y a adorar a otras personas. Claro, hay diferencias muy sutiles en la explicación que da la iglesia respecto de esto, diciendo que hay solo un nivel de adoración que se da a Dios y los demás son venerados, pero a final de cuentas la gente acaba adorando a las imágenes como si fueran sus propios dioses, ¿no? Y eso es lo que es esa enseñanza que seduce a los fieles, apartándolos de Dios y acercándolos a ídolos mudos, ¿no? También una cosa característica de Jezabel es que Jezabel quiso acabar con los profetas en su tiempo.
Y ese espíritu de control dentro de este tiempo de la iglesia impide también el mover del Espíritu Santo, acaba con la profecía y el contacto directo de la gente con Dios, porque tiene que pasar a través de los sacerdotes establecidos en la iglesia. Tú no puedes ir directamente a Dios, tú no puedes leer la palabra de Dios directamente, tienes que tener siempre la ayuda de alguien que te pueda guiar, que no es el Espíritu Santo, sino es una persona, ¿no? Y aún Jezabel avanzaba sus programas a base de matar a sus oponentes. Que desgraciadamente en la historia de este tiempo de la iglesia sucedió también. Tiempos de la Santa Inquisición en el siglo XV y XVI fueron tiempos muy terribles para la cristiandad en general, para el mundo en general también. Eh, bueno, la siguiente iglesia es Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no verás, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, Sardis era un gran centro comercial de aquella época. Ahí ya confluían 5 caminos diferentes. Uno de los reyes de Sardis famoso se llamaba Creso. Hay un proverbio, un dicho que dice: esta persona es más rica que Creso. Quizás nunca lo has oído, pero era muy común durante los principios del siglo XX. Era un hombre muy rico, extremadamente rico, que hablaba mucho acerca de lo que había sido Sardis. Vivían de este esplendor de algo que alguna vez hicieron. Esa es una ciudad muy rica, muy próspera, muy poderosa, 500 años antes de que se escribiera Apocalipsis, pero aún se consideraban una gran ciudad y un gran centro. Y en parte eso refleja lo que vino con la Reforma. En 1517 Lutero coloca sus 95 tesis en el baptisterio de la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Y eso inicia todo lo que es el proceso de la Reforma. Hay parte política, parte cuestión religiosa. La iglesia en Alemania se separa del papado, restablece todo lo que es esta reforma protestante. Y la reforma en realidad fue buena, ¿no? Fue algo muy bueno, pero se quedó corto. Y parte de la queja que Jesús presenta es que nunca restablecieron el enfoque apostólico, es decir, hicieron algunos cambios, pero no fueron a hacer todos los cambios que se requería. Quizá por eso Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene la plenitud del Espíritu, lo que tiene los 7 Espíritus de Dios. Porque lo que le faltó a esta etapa de la iglesia es realmente al Espíritu Santo. Y por eso le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y le pide que avive las cosas que están por morir. Y cuando hablas de avivar una cosa en la Biblia, siempre se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Cuando se quita el aliento de alguien, dice la palabra en el Salmo 104, todo muere, pero dice: envías tu espíritu y les das vida y se renueva la faz de la tierra. Entonces, cuando Jesús está hablando de que avive las cosas que están por morir, te está diciendo: necesitas más del Espíritu Santo, porque si no, pareces viva, pero estás muerta. Y esa es la época de la Reforma, y una vez más empieza claramente en 1517, se desarrolla a lo largo de diferentes etapas con diferentes denominaciones, y sigue hasta el día de hoy. Esas denominaciones y el producto de la Reforma de Martín Lutero sigue existiendo hasta hoy. Y nos lleva a la sexta iglesia, la que se llama la iglesia fiel o la iglesia del Espíritu Santo de los últimos tiempos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque has tenido poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ah, bueno, Filadelfia como historia fue creada como un centro misionero. De hecho, es la ciudad que estaba un poco más al norte de todas, casi en la frontera con lo que podían considerarse como los reinos pues paganos, no voy a llamarlo paganos tal vez, pero que tenían poca educación, que tenían poca formación, los bárbaros, digamos, fuera del Imperio Romano. La ciudad fue creada como un centro misionero, entre comillas, para expandir la lengua griega, de modo que la gente, los bárbaros de aquellas regiones, pudiera civilizarse un poco. Se le considera la iglesia fiel al final de los tiempos. Yo le calculo, le pongo una fecha empezando en 1900, porque es a principios del siglo XX que hay este derramamiento del Espíritu Santo. En 1904 en Gales, en 1906 es el avivamiento en Azusa, y todo eso es un mover del Espíritu Santo que va creciendo y va llenando toda la tierra. Actualmente, tal vez la mitad de las iglesias cristianas son iglesias en donde han recibido el bautizo en el Espíritu Santo, que es parte del efecto de esta iglesia, ¿no? Significa el amor fraternal. Filadelfia significa el amor fraternal. Y cosas curiosas, lo que Jesús dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Claramente la Biblia, la palabra enseña que Cristo, Jesús, es la puerta de las ovejas. Y también habla tal vez acerca del evangelismo que vendrá en los últimos tiempos, pero también se refiere al rapto, ¿no? Como lo veremos cuando terminemos las iglesias en la siguiente sesión. El rapto es básicamente al final de la época de las iglesias, es que está esta puerta abierta en el cielo para que la iglesia pueda subir. Y le reconoce que ha guardado la palabra de Dios, y le promete que lo va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Este tipo de comentarios de Jesús hace que soporta, apoya fuertemente la enseñanza de que una parte de la iglesia, tal vez no toda, pero una parte, esperamos, grande de la iglesia, no va a pasar por la gran tribulación, porque Jesús promete que guardará a este tipo de iglesias, a la gente que nació, que creció dentro de esta característica de iglesia, los va a guardar de la hora de prueba que vendrá sobre la tierra. Entonces, es decir, la gente, parte de la iglesia que exista en aquel entonces, cuando eso suceda, estará en el rapto, pero no estará en la gran tribulación. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y por cierto, yo creo que esa iglesia está creciendo poderosamente en nuestros tiempos. Cada vez hay más mover del Espíritu Santo. Estamos regresando, en algunos casos, a tiempos apostólicos, a tiempos de esa iglesia de Éfeso, donde hay obras y señales prodigiosas, y milagros y sanidades y manifestaciones del Espíritu poderosas. Y creo que va a ir creciendo mientras más nos acerquemos al tiempo del final, que es la característica de esta iglesia. La última iglesia es la Odisea, y es una iglesia que es trágica por lo que dice la palabra. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo que con tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea en sus tiempos históricos fue una ciudad muy orgullosa. En el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad, y aunque Roma ofreció ayudarla,
la ciudad dijo, no necesitamos ayuda ni de Dios ni de hombres para lo que tenemos que hacer. Era una riqueza basada en ropas y en telas. Y básicamente es una ciudad que decía, tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Y proféticamente habla de la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia satisfecha con lo que tiene, pero vacía, espiritualmente vacía, no tiene nada que valga la pena delante de Dios. Casi es una iglesia apóstata. Jesús le dice, te vomitaré de mi boca. No, no puedo pensar en palabras más duras que puedan hablarse a una iglesia. Pero si ves, el reproche más grande es que Cristo no está en la iglesia, está fuera de la iglesia, llamando a la puerta para que lo dejen entrar. Es decir, pero aún dentro de esta iglesia, Jesús la considera como parte suya, la está llamando para que regrese a caminar en caminos de santidad, la está llamando para que de él compre ropa para vestirse y oro y colirio para limpiarse los ojos, en fin, la está llamando a que regrese a su primer amor, a que regrese a caminar con él. Pero la característica más grave de esta iglesia es esto, de que Cristo está a la puerta llamando para que le abran la puerta, puede entrar a su iglesia. Terrible, pero bueno, no es algo extraño, lo vemos en muchos lugares, está pasando en diferentes lugares. La iglesia en algunos lugares está prácticamente muerta, en algunos lugares están negando todo lo que es los evangelios, los milagros de Jesús. Algunos hasta dicen que no existió Jesús. Iglesias cristianas que niegan todo lo que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo u otras cosas. Pero se basan mucho en obras, o sea, ves muchas cosas de características de otras iglesias que van acumulándose en esta iglesia de los tiempos finales. Cuando Jesús regrese, una parte de su iglesia estará convertida en este tipo de iglesia, una iglesia tibia, una iglesia a la que Jesús vomita de su boca. Bueno, resumen, las 7 iglesias, las etapas que tendrá la iglesia: Éfeso, la iglesia apostólica; Esmirno, la iglesia perseguida; Pérgamo, la iglesia del poder imperial; Tiatira, la iglesia del papado; Sardis, la iglesia de la reforma; Filadelfia, la iglesia del derramamiento del Espíritu; y la Odisea, la iglesia tibia o apóstata del final de los tiempos. Por cierto, esto quiere decir que tú y yo, que podemos hablar de estas etapas y nos hacen sentido, realmente estamos viviendo en esos últimos tiempos, porque podemos identificar aún iglesias que caen dentro de la descripción de la Odisea. O sea, estamos en los últimos tiempos, hay que estar preparados. Ahora, quiero tocar 2 puntos más y con eso terminamos hoy. Voy a caminar contigo de la manera, primero, como Jesús se presenta a las iglesias, porque esa forma que Jesús se presenta es un mensaje importante para nosotros. En Éfeso se presenta como el que es dueño de todas las iglesias. Es el mensaje de decir, no pienses que eres una iglesia en particular que es mejor que las otras, todas son mías. Y todas pueden tener fallas o pueden tener aciertos, pero todas son mías. En Esmirna es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, que es un mensaje muy poderoso. Jesús vive para siempre, pero estuvo muerto, dice la palabra de Dios. Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, diciendo la importancia de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios debería estar en el centro de la doctrina y de la forma de vivir de la iglesia. Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejanza a bronce bruñido, habla acerca de este fuego consumidor de Dios que quiere consumir todo lo que sea idolatría, todo lo que sea adoración a ídolos falsos y doctrinas falsas, como este control del hombre por el hombre, ¿no? Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, la importancia de la plenitud del Espíritu Santo, que debe ser característico de la iglesia del Señor. Filadelfia habla del que tiene la llave de David, el santo y verdadero, que abre ninguno cierre, cierra ninguno abre. Dios tiene una puerta abierta para su iglesia. En nuestro caso, tenemos que ver esa puerta abierta aquí como una puerta al evangelismo, una puerta a los dones del Espíritu, una puerta al mover poderoso de Dios en nuestras vidas. Pero también hay una puerta abierta en el cielo que se abrirá el día del rapto, y Dios espera que podamos todos entrar a esa puerta. Y a la Odisea se presenta como el amén, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es la verdad, Él es lo que la iglesia necesita, no
buscar filosofías o cosas que suenen interesantes o cuestiones humanísticas que apelen bien a la mente del hombre, pero no tienen nada del espíritu. Jesús es el verdadero, es el testigo fiel. No necesitamos a nadie más en la iglesia. Y luego las promesas para nosotros los vencedores, porque confío que podamos estar en el grupo de los vencedores. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, podemos hablar mucho de eso, pero ese era el plan original de Dios, por decirlo así, desde que Dios creó al hombre y lo puso en ese huerto en Edén. En Esmirna, al que venciera no se verá la muerte, pero no se verá daño de la muerte segunda, y lo vas a entender cuando hablemos del final, porque a todos los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. En Pérgamo, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y quiero hacerte una referencia aquí. En Apocalipsis 19, cuando habla acerca del Señor Jesús viene, dice Apocalipsis que el Señor tiene un nombre tiene un nombre escrito que solo Él conoce. Es decir, todos aquellos que hayamos sido resucitados y entregados un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, todos los que estemos en el rapto o los que resuciten en esa primera resurrección, Dios nos entrega un nombre nuevo. Por lo que entiendo, y esa es mi explicación, ¿ok? Cuando estemos en la gloria en toda la eternidad, Dios no va a tener que llamar y decir, a ver, Juan, y van a voltear como 50 millones de personas, ¿no? O a ver, María, y bueno, igual, sino cada uno de nosotros tendrá un nombre. De modo que cuando escuches tu nombre, eres el único que Dios está llamando. No hay otro que se llame como tú. Es un nombre nuevo que solo conoces tú, solo conocerás tú. Y luego lo repite más adelante, pero es algo impresionante decir, Dios, o sea, eres tan importante para mí que voy a señalarte con un nombre especial que solo tú conoces, para yo poder hablar contigo cuando yo quiera. Esa es mi apreciación de esta profecía. En Tiatira dice, el que guardara mis obras hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y la daré la estrella de la mañana. La verdad, Juan dice al principio de Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La verdad es que reinaremos con Jesús por toda la eternidad. ¿Mm? Y lo reinaremos primeramente para regir sobre las naciones con vara de hierro, estableciendo el reinado de Dios o la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Así como Jesús recibió a sus padres, también nosotros recibiremos esa autoridad y ese mandato. Sardis, vestidos de vestiduras blancas, que es característico de los santos. Y lo vas a ver más adelante, pero siempre que habla de vestiduras blancas, se refiere a santos que han sido glorificados. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Filadelfia, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Curiosamente, en aquel entonces, esto que está diciendo hacía mucho sentido. La gente se presentaba, y uso el caso de Saulo. Pablo decía Saulo de Tarso, pero en realidad, cuando la gente decía su nombre, decía quiénes eran, cuál era su nombre, de quién eran hijos. Por ejemplo, a Simón, Jesús le dice Simón Bar Jona, es decir, Simón, hijo de Jonás. Era el nombre con el que conocían a Pedro, sus amigos y la gente, ¿no? Pero había una tercera parte del nombre que era la ciudad de la que venías. Por eso Pablo decía, yo soy Saulo de Tarso. No conocemos el nombre del papá de Saulo, pero sí conocemos de dónde venía. Sí, lo que dice la iglesia de Filadelfia es, tendrás un nombre nuevo, ¿no? Y será tu nombre nuevo, serás hijo de Dios, Bar Dios, y que vienes de la gran Jerusalén, de la nueva Jerusalén. O sea, cada uno de nosotros tendremos ese mismo nombre. De hecho, en el registro celestial, registro civil del cielo, por decirlo así, ya está registrado de quién es tu padre, de qué ciudad vienes, que es la ciudad de Nueva Jerusalén, de Sión, y falta que Dios te entregue tu nombre propio, que solo tú conocerás, pero eso es lo que promete la palabra de Dios. Tu nombre va a ser conocido, como era conocido en aquel entonces, tu nombre personal, e hijo de Dios,
naciste en la Nueva Jerusalén. En fin, la Odisea, nos sentaremos con él en su trono, así como yo he vencido, dice, me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, esta es básicamente un resumen lo más rápido posible, porque toma mucho tiempo, pero es acerca de las 7 iglesias proféticas del Apocalipsis. La semana que entra hablaremos del Cordero, de cómo recibe el reino el Cordero.